Nos hicieron levantar tempranito. En respeto a todos los que nos levantamos temprano, vamos a dar comienzo a esta sesión, que bueno, ya es un clásico en los simposios de Helios, un espacio de hepatitis, que es un área muy cambiante, en permanente evolución, es un área vertiginosa, digamos, con una explosión de conocimientos que es difícil de abarcar. Mi nombre es Claudia Bujasic, yo soy coordinadora de hepatitis de FUNSEI. Me acompaña en la coordinación la doctora Nurquiza de Helios y bueno, voy a ir haciendo las presentaciones y a modo de introducción para poner en contexto 3 ideas sobre en qué estamos con hepatitis. La Organización Mundial de la Salud acaba de actualizar los datos con respecto a virus C y los datos en millones de personas infectadas están en 71 millones de infectados por virus C. Los últimos datos, de los cuales 2.300.000 son coinfectados con HIV. La mortalidad por virus B y virus C supera la de HIV, es decir, la de HIV va en descenso y la de hepatitis C sobre todo va en ascenso. En ese contexto tenemos el tema de virus C a nivel mundial. Hay planes de eliminación hacia el año 2030 con disminución del 90% del número de nuevas infecciones y disminución del 65% de la mortalidad, que bueno, durante la charla vamos a ver si eso es posible o no es posible y cómo viene la situación en nuestro medio. Con respecto a novedades científicas, en el CROI de este año se demostró por primera vez los holandeses que con acceso irrestricto a antivirales de acción directa por virus C, caía al 50% la tasa de virus C agudo en homosexuales, digamos, las virus C agudos en HIV positivos de transmisión sexual con acceso irrestricto. Entonces, eso es un concepto de tratamiento como prevención que conocemos para el HIV, es decir, los conceptos de Montaner, históricamente de González Montaner, que por primera vez se demuestran para el virus C. Y con respecto al tema de aprobación de drogas en la Argentina, ya tenemos 6 aprobadas. Las primeras fueron monodrogas, las últimas son coformulados y se acaban de aprobar en el exterior por la FDA los pangenotípicos, que son 2 compuestos, digamos, también coformulados, sofosbuvir, velpatasvir y glecaprevir, pibentasvir, uno con sofo, que es para gente con más de 30 mililitros de clearance, y el otro para cualquier clearance, que prácticamente en el primer mundo, digamos, estos pangenotípicos pasan a primera línea de tratamiento, incluso con tratamientos cortos. Bueno, con ese escenario, digamos, de introducción, le voy a dar la palabra al doctor Hugo Feinborn, que todos lo conocen. Hugo tiene una extensa trayectoria en la infectología y en la hepatología, ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Hepatología, es director jefe de la unidad de hepatopatías infecciosas del Muñiz desde hace muchos años y es un referente, digamos, indiscutible en la especialidad y en este tema. Así que le doy la palabra a Hugo para que comience las charlas. Buen día, Buen día a todos. Gracias Claudia, gracias Marcelo, gracias Ana. Cuando Marcelo me llamó la primera vez para esto, me dijo algo conceptual de hepatitis 2017. Y yo la verdad que, siendo hepatólogo y estando todos los días con esto, ¿qué es conceptual? ¿Qué es algo puntual? Me cuesta, entonces lo que voy a hacer es un popurrí de conceptos mezclados con datos nuestros del servicio y con trabajos nuestros que creo que pueden aportar cierta luz a ciertas zonas oscuras de esta enfermedad. Apunto. Ahí. De algunos conceptos de hepatitis C, como me pedían en 2017. Bueno, sabemos todos que hay un alto grado de curación, más del 95% de los casos se curan, que hoy las drogas son oral, de buena tolerancia, con poquísimos efectos adversos, y que la curación con la medicación está asociada o no al grado de fibrosis hepática, a los genotipos y en algunos casos a los subtipos de estos genotipos, a la respuesta previa, a las comorbilidades, y que el problema hoy es que todavía sigue habiendo, creo que por poco tiempo, sigue habiendo algunos grupos de menor respuesta virológica, que eso vamos a después analizarlo,
y cómo se retrata a estos pacientes, y el acceso, como dijo recién Claudia, que es uno de los principales problemas. Pensar siempre en la posibilidad de reinfección. Esta es una enfermedad que no deja inmunidad, aunque se cure, y esto es un dato importante cuando uno da de alta al paciente. Hay cierto grupo de pacientes que uno les puede dar el alta definitiva, pero siempre con la precaución de avisarles que el paciente puede volver a reinfectarse, sobre todo si es un paciente que pertenece a un grupo de alto riesgo. Y lo último que está ahí abajo, acuérdense en que es otra mirada. Hay que mirar que el virus, además del hígado, está fuera del hígado y puede provocar un montón de manifestaciones extrahepáticas, que en muchos casos también es una indicación de tratamiento, independientemente de cómo esté el hígado. Si yo quiero pensar hoy en hepatitis 2017, en cómo tratar a la hepatitis C, uno tiene que pensar en tres cosas. En la infección viral, y dentro de la infección viral, ¿qué genotipo es? Por ahora, en el futuro creo que el genotipo también va a estar a un lado, como dijo Claudia, con las drogas pangenotípicas, esto va a ser un problema menor. La carga viral, ahí está el asterisco, hoy se usa carga viral casi con exclusividad para saber si uno puede o no acortar los tratamientos. No tiene otra indicación. Después la hepatopatía, y acá me meto con ganas, es decir, cómo uno está seguro de qué estadio tiene del hígado y cómo, de acuerdo con eso, después cómo seguirlo. Y por último, conocer cuáles son las manifestaciones extrahepáticas de esta enfermedad. De genotipo, simplemente decir que lo que uno ve escrito por ahí no es tan... Yo no llegué a hacer la diapo nueva de los 1000 y pico de genotipos que tenemos, pero se repite conceptualmente. En HIV negativo, el primero es el 1B, después el 1A, después el 3, después el 2 y después el 4. Pero en HIV positivo esto cambia mucho. Primero es el 1A, después es el 1B, con una diferencia importante en el porcentaje, en delta. El 2 no existe prácticamente en HIV. No existe, y eso está asociado a que el 2 casi no existe tampoco en la drogadicción endovenosa. Los pocos HIV positivos que hay son aquellos que no tienen antecedentes de drogadicción endovenosa. El 3 es igual en las dos poblaciones, y el genotipo 4 también es más frecuente en HIV positivo. ¿Cómo vemos el hígado? Si viene un paciente con C y uno se imagina cómo estará ese hígado, ¿tengo apuro o no tengo apuro para tratarlo? Entonces uno dice que tiene 4 estadios. Acá como está F1, F2, F3, F4, siendo F4 cirrosis, y que solamente un 20-30% de los pacientes evolucionan hacia la cirrosis, sin saber bien de entrada quién puede sí y quién no. Hay algunos que tienen elementos clínicos que pueden evolucionar más a la cirrosis, alcohol, HIV, etcétera, pero en general uno tiene que pensar que esto es además una progresión lenta, es muy raro que esto progrese rápidamente. Y si yo tengo una cirrosis, es fundamental ubicarse en esa cirrosis, no es decir tiene F4 y punto. Uno tiene que decir, ¿es una cirrosis? Primera pregunta, ¿es compensada o es descompensada? En los 2 estadios el paciente puede tener hepatocarcinoma, o sea, y si está descompensado, pregunta si es por ascitis, si es por hemorragia varicial, si es por encefalopatía, si es por insuficiencia hepática, y acordarse en los 2 estadios siempre pensar en el hepatocarcinoma. ¿Y qué tenemos para medir esto? Igual tenemos dos metodologías, el Child-Pugh y el MEL. El MEL se basa sobre todo en una fórmula que combina variables del RIN, de la bilirrubina total y de la creatinina. ¿Qué toqué? El Child, Maxi, esa es tuya. El Child se mide de 5 a 6 puntos, 7 a 9, 10 a 15, y eso después se extrapola a qué clase de Child A. Es Child A, Child B, Child C, y lo que se tiene en cuenta es la encefalopatía, la ascitis, la cantidad de bilirrubina, menos por ciento, albúmina y timeprotrombina, también acá en RIN.
Si uno, con todo esto que dije recién, uno piensa, la última actualización que hicimos en la Sociedad de Hígado, está puesto acá, ¿cuándo indica tratamiento? Hoy, según nosotros. El tratamiento debe ser considerado sin demora en las siguientes situaciones: F2, F3 o F4, ya dimos un paso más hacia F2, la última actualización era F3, F4, incluyendo pacientes descompensados y pacientes con manifestaciones clínicas extrahepáticas, que hay muchas que están muy asociadas, como la crio, la porfiria, etc. Cualquier manifestación extrahepática, independientemente de la fibrosis, uno debe pensar. Y los invito justamente para hacer una presión en este sentido, que uno debe buscar esto, van a ver después en laboratorio, cositas que uno pueda tener para tener una excusa formal para pedir la medicación. No es lo correcto, pero es lo que nos obligan a hacer. ¿Cómo diagnosticamos el estadio? Históricamente, biopsia hepática, elastografía FibroScan, test bioquímicos, endoscopía y ecografía. La biopsia hepática, ahora cuando apareció el FibroScan se empezaron a buscar las contras, antes era lo único que había, entonces no había contra, pero bueno, la contra es que puede haber error de muestreo, que puede haber una variabilidad interobservador y representa una parte muy pequeña del parénquima hepático. Elastografía hepática, acá me quiero tener 2 o 3, yo soy un polifuncional en el servicio, hago la parte clínica, pero más hago la parte de ecografía y FibroScan, entonces quiero mandar unos mensajes. No es tan fácil como dicen, no es tan sencillo como dicen, hay mucha variabilidad, no hay tiempo, pero concepto ese, no lo puede hacer cualquiera, aunque se venda así, no lo puede hacer cualquiera. Es indolora, es rápida, hay que tener más que unas 1 o 3 horas y resultado inmediato. Tiene limitaciones y sobreestimaciones. Una limitación es que no está en todo el país, hay pocos lugares que tienen FibroScan. Uno tiene el lujo de tener FibroScan en el hospital y en el consultorio, pero uno sale al interior y hay muchos lugares que el FibroScan no está accesible. ¿Cuáles son las limitaciones? Estrechez del espacio intercostal, la presencia de ascitis, si hay grandes vasos, órganos o vesícula que se interpone, y una obesidad, sobre todo con la sonda de modo M. Hay una sonda XL, que ahora está más disponible en Argentina, que puede saltear este inconveniente y uno puede hacer el FibroScan a pacientes obesos. ¿Y cuándo se sobreestima? Ustedes piensen que más que fibrosis, el FibroScan lo que mide es rigidez del hígado, dureza del hígado. Esa rigidez puede estar sobreestimando el grado de fibrosis cuando hay congestión hepática, insuficiencia cardíaca, cuando hay una severa esteatosis con signos de pregunta. El alcohol hace variar mucho. Un paciente que de una semana a otra o de 3 meses a otro, entre 3 meses la variación, uno ve mucha variación y el paciente toma mucho alcohol últimamente, colestasis extrahepática y sobre todo inflamación aguda. Cuando uno tiene una TGP por más de 3, uno piensa que puede estar sobreestimando. Traje esto, y lo más importante, cuando uno dice, bueno, mándose un FibroScan, me da F0, F2, ¿me quedo siempre tranquilo? No, porque hay un 5 o 10% de falsos negativos. Entonces, uno debe pensar en esos casos, ¿de qué otras cosas me puedo yo aprovechar para decir que eso puede ser un falso negativo? Básicamente, de examen físico, lo de siempre, ver el hígado, la consistencia, el perfil bioquímico, si tiene más TGO que TGP, habla más de fibrosis avanzada, de las plaquetas, la alúmina, la protrombina, test bioquímico y la ecografía. Yo siempre les sugiero a donde se pueda hacer ecografía previo al FibroScan, da mucha información, y una ecografía normal tiene un 90% de chances de no tener cirrosis. Y si tiene cirrosis por FibroScan, una ecografía normal, vimos que nunca tienen varices. O sea que una ecografía normal, ¿sí?, excluye casi por completo la posibilidad de que haya una cirrosis con hipertensión portal severa. Claudia, ¿te estás asustando o no? ¿Con los tiempos? Claudia. Me apuras cuando quieras. Es importante todo lo que estás diciendo, así que adelante, Hugo. Me dan ganas de decir lo que tengo en la cabeza, por eso. Es importante, ¿sí? La verdad que es importante.
De Firoscan nosotros tenemos 1.106 pacientes estudiados con ecografía, entonces esos son los que de hepatitis C, y vimos la distribución, y llama la atención que no hay tanta diferencia entre HIV positivo y HIV negativo. Ustedes miren que el total de los 1.106 pacientes que hicimos Firoscan en el hospital, el 53% tiene F0 F2 y 47% F3 F4, casi la mitad y mitad. Y si uno va al HIV positivo, lo mismo, es mitad y mitad. ¿Y esto es por qué? Porque siempre se habló de la progresión del HIV, pero la progresión del HIV era en tiempos, sobre todo pre-HART o en pacientes no adherentes. Estos pacientes que vienen porque quieren curarse del C, si tienen HIV, son adherentes para el HIV. Entonces, en un paciente adherente no hay diferencia entre grado de fibrosis entre una población y otra. ¿Marcelo, estás de acuerdo? Y de extrahepática dijimos, por un lado ver la virología, genotipo, por otro lado ver el estadio y por otro lado ver lo extrahepático. La asociación fuerte de C con algo extrahepático es claramente con la crioglobulina mixta esencial tipo 2 y con el linfoma no Hodgkin. Después hay un montón, diabetes, que sí, cada vez hay más datos, y es reinteresante porque vemos diabéticos, y eso está escrito, y lo vemos, diabéticos, que sobre todo son diabéticos que apareció la diabetes después del C. Diabéticos que no tienen antecedentes familiares, que uno puede pensar que fue disparado por el C, y que después de la curación del C, entre comillas, se cura la diabetes. Siempre hay que decir al diabetólogo que consulte, que el paciente consulte en este caso de respuesta, porque tuvimos 2 o 3 casos de hipoglucemia, justamente por este motivo, en pacientes que estaban con insulina. Y esto simplemente no hay tiempo, hay una clase muy linda para dar esto cuando quieran, pero de manifestaciones extrahepáticas hay un montón de datos, saco interferón, que muchas de estas manifestaciones se curan, desaparecen con la curación de la hepatitis C. Esto me parece importante y práctico. ¿Qué estudios basales pre-tratamiento uno debe pedir siempre antes de pensar en un tratamiento de hepatitis C? Está lo común, pero hay que marcar algunas cosas. Alfa-fetoproteína. Si hay un cirrótico, siempre hagan una alfa-fetoproteína que está tan desprestigiada para el screening. Pero lo que se vio, ya hay varios trabajos, que si uno tiene una alfa-fetoproteína un poco alta en un cirrótico y termina el tratamiento y sigue alta, ese paciente tiene muchas chances de hacer un hepatocarcinoma. Son pocos, pero eso es si la alfa-feto es alta y como debe pasar habitualmente, el alfa-feto se normaliza, me quedo más tranquilo. Lo otro es la veda, que siempre hay que hacer la endoscopía, y el APRI, el MEDI y el CHA, siempre hay que tenerlo para categorizar bien el grado de cirrosis. Insisto ahí con la proteinuria de 24 horas. La nefropatía asociada al C, lo más común que dé, lo primero que dé es una proteinuria. Entonces, en un screening común uno debe siempre, además de la creatinina, pedir una proteinuria para estar seguro que no nos comemos una manifestación extrahepática, que además nos puede servir para pedir la medicación. Vamos más rápido. El tratamiento hoy ya sabemos, está ya pues muy conocida. El tratamiento hoy en 2017 curan en casi más del 95% de los pacientes. Que las drogas que se usan pueden ser inhibidores de proteasa, pueden ser inhibidores de C5A, pueden ser inhibidores de polimerasa, y que las que están con asterisco, el lecaprevir y el voxilaprevir, son drogas que próximamente están aprobadas, creo, ya en Europa, en Estados Unidos, alguna de estas, pero no en Argentina, y lo mismo que el preventavir. Las demás están todas disponibles en nuestro medio. Hay diferentes esquemas, tampoco vamos a hablar ahora de cada uno de estos porque no es el tema, me parece hablar de cada uno de estos esquemas, pero cada esquema que uno tiene aquí está asociado a un genotipo determinado. Y yo lo que hice ahora, esto vamos a pasarlo porque si no nos vamos a quedar empantanados, lo que hice es traer cuáles son, en vez de traer trabajos, que a mí me aburre escucharlo y me aburre decirlo, me parece que vimos ahora en nuestro tratamiento de hepatitis C en la vida real, en nuestro hospital. Hasta ahora tenemos 300 pacientes que iniciaron tratamiento, pero 197 pacientes ya están con evaluación de respuesta biológica sostenida.
y uno puede decir que se curaron de nuestros pacientes el 97%. En HIV negativo, 97.2%. Y en HIV positivo, 96.8%. Abro la puerta, para después en tu charla, Paula, sepamos que no hay diferencia entre HIV positivo y HIV negativo. ¿Sí? Por genotipo, ¿cómo fue la respuesta? Bueno, genotipo 1, si vamos a lo grosero, genotipo 1A se curaron el 98%, 1B se curó el 98%, genotipo 2 son muy poquitos, 7 pacientes se curaron todos, genotipo 3 fue el más bajito, se curó el 91.5% y genotipo 4 se curó el 90%, muy pocos pacientes. Ahora, si uno relaciona esto con el grado de fibrosis, ¿sí? Uno dice que el que está acá más bajo, el que está aquí más bajo, es el genotipo 3 con F4, que ahí no llega al 90%. Entonces, conceptualmente, esto nos sirve para decir lo que se dice en todos los trabajos. Hoy no es un problema ni el 1, ni el 2, el 4 está discutible, pero el 3 sigue siendo un problema que es menor comparado a lo que venimos, pero es mayor comparado con lo que uno obtiene en respuesta con el genotipo 1. O sea que el genotipo 3 pongamos a un costado como un problema a solucionar. Y el total de pacientes sin cirrosis F0 y F3 alcanzaron 100% de respuesta sostenida. O sea, todos nuestros pacientes F0 y F3, que fueron, creo, 57 la diferencia, todos alcanzaron la curación. Hubo 6 recaídas, 6 pacientes que no respondieron, 3 HIV positivos y 3 HIV negativos, 3 con respuesta previa nula y 3 naif. Ahí están las drogas, los genotipos, hay 2-3, ¿ven? Esos son los 2-3 que aumentaron la cifra de poca respuesta, hígado de plaquetas y la fibroscan basal. Como cosa particular, fueron todos hombres, los 6 hombres, los 6 tienen centro de drogadicción endovenosa, 3 HIV y 3 HIV negativos. Esquemas utilizados, ahí están todo listado, pero lo que está siempre se quiere saber, ustedes saben que de sofosbuvir hay una copia que es de Richmond y hay un original que es de Gador, y la diferencia de respuesta sostenida entre las que usaron el de Gador y el usado el de Richmond no es una diferencia significativa. Entonces, con los actuales esquemas, lo que uno tiene es que nos libramos del interferón, aún tenemos la ribavirina, creo que también por poco tiempo. La respuesta biológica sostenida en general es mayor al 95%, excepto genotipo 3 y excepto, que no lo vimos todavía, cirrosis avanzada. Yo no lo dije, pero todas nuestras cirrosis, solamente 2 fueron cirrosis descompensadas, el resto fueron cirrosis compensadas. En general, las cirrosis descompensadas nosotros las tratamos en conjunto con el seno de trasplante hepático. Y dijimos genotipo 3 difícil, bueno, el sofosbuvir, que ya está aprobado en Argentina, pero todavía creo que no está comercializado, pero es cuestión de poco tiempo, es una nueva opción para el genotipo 3, que vamos a tener pronto, y ven aquí que el genotipo 3, sin cirrosis, 12 semanas de sofosbuvir se curan casi todos, y con cirrosis 91%, un poquito más, o un poco más de lo que teníamos con daclazofosribavirina. Vamos a hacer hepatitis C con cirrosis. ¿Cómo andamos? Bien, ¿no? Faltan 10, creo, por mi reloj. Bien. Hepatitis C con cirrosis. En cirrosis compensada, Child-A, menor a 15, la respuesta es similar a aquellos pacientes sin cirrosis. La respuesta biológica sostenida puede prevenir futuras descompensaciones y siempre hay que estar ahí atento al cirrótico para reconocer rápidamente una descompensación clínica, bioquímica o radiológica y ver si un Child-A pasa a un Child-B y si un MEL menor a 15 pasa a más de 15. Eso siempre, creo yo, todavía es papel del hepatólogo. La descompensación está asociada a menor sobrevida y a una reducción
respuesta al tratamiento. Dijimos que los que menos respondían eran el genotipo 3 y cirrosis descompensada. Lo que tienen que pensar es que en cirrosis descompensada no se puede usar inhibidor de proteasas y tampoco se puede usar los que vienen, que son los pangenotípicos, que es el glecaprevir, el iboxilaprevir, que también son inhibidores de proteasas. Son maravillosos para un montón de situaciones, pero tampoco van a ser útiles para cirrosis descompensada. Entonces vamos más rápido, simplemente para decir, esto es así, miren la diferencia, que si uno tiene un paciente Child A, se cura el 94%, Child B se cura el 94%, pero si tiene un Child C, se cura solamente el 56%, o sea, es un problema enorme. Si uno tiene un paciente con ascitis, si no tiene ascitis se cura el 91%, si tiene se cura el 78%, y si tiene una encefalopatía portosistémica, si no la tiene se cura el 96%, y si la tiene se cura el 76%. Hay la asociación, la que está aprobada y todavía no está comercializada, de sofo, velpatasvir con o sin ribavirina, combinado sofo, velpa, ribavirina, 2 semanas, tiene un 94% de respuesta sostenida, pero esto en el Child B. Todavía no está hecho esto en Child C, o sea, en cirrosis descompensadas, pero no las más descompensadas. Esto vamos a pasarlo, porque si no, Claudia me va a colgar del pabellón. En Argentina, las drogas que están en investigación son las que dicen aquí, no probadas en Argentina, glecaprevir, voxilaprevir, pibentasvir, y la que está ahí en el asterisco es aparentemente hubo un stop en los estudios, así que lo que está nada más que en danza ahora son los 3 de arriba. Y la pregunta es, ¿para qué nuevas drogas? Y bueno, es para intentar hacer menos tiempo de tratamiento, no usar ribavirina, a ver si pueden seguir para genotipo 3 y pacientes sin respuesta a antivirales previos. Y acá tenemos un ejemplo de cada cosa. Glecaprevir, pibentasvir, sin cirrosis, 8 semanas es igual que 12. Ya tenemos un objetivo de acortar los tiempos. Con este esquema, 8 semanas es igual a 12 y podemos usarlo con total tranquilidad en pacientes sin cirrosis. Vamos rápido. También es muy útil el genotipo 3. Este nivel de proteasa es pangenotipo y puede actuar muy bien sobre el genotipo 3 y es una opción a futuro muy, muy interesante. Y por último, y déjame un poco expresarme en esto, Claudia. ¿Tengo 5 minutos? No. ¿3 minutos? ¿2? ¿1? ¿2? 5. Yo tengo la paciente que está curado y tenía un estadio de F0, F2. ¿Qué le digo yo? Señor, está de alta definitiva, porque no hay que hacer nada más. Señor o señora, evite la reinfección. Y esto puede ser tratado, después lo podemos discutir, por no expertos, no hepatólogos infectólogos, no expertos en hepatología. Yo no voy a decir a Claudia, a Paula, que no vean un paciente de estos, pero para estudiar un paciente F0, F2 no hay problema en que lo vea cualquier médico clínico que conozca un poco de los esquemas. Lo que yo pienso que en el estadio F3, F4 la cosa es diferente. No hay alta definitiva, no se puede decir se curó el virus y no venga más. No. Hay que hacer control de la hepatopatía, años, durante muchos años. Hay que hacer control del hepatocarcinoma, hay que evaluar la hipertensión portal, hay que evaluar si regresa la fibrosis y hay que ver la complicación tardía que puede dar respuesta sostenida. Siempre evitar reinfección y debe ser tratado por expertos. Sin ninguna duda, porque uno ve en la práctica, cuando esto no ocurre así, que hay muchos errores. Y para terminar, ahora sí, de lo que ocurre en el post-tratamiento, hay 2 temas que son muy importantes. Uno es, ¿qué pasa? Ustedes saben que la cirrosis, cuando nosotros estudiábamos, la cirrosis decían que era algo irreversible,
Y desde hace años se sabe que esto no es así, que puede regresar. Este es un trabajo que presentamos en el último Congreso de Hígado, 2 o 3 diapos, que es para ver qué ocurría con la regresión de la fibrosis en aquellos pacientes que tienen F2 o más, ¿sí? Es un estudio que se está haciendo cada 12 semanas, muñeca dependiente va a ser ahora, más o menos 10 días, a partir del comienzo del tratamiento. Nosotros lo que presentamos fue la respuesta en semana 12 y 24 de comenzado el tratamiento. Y vemos que en semana 12 de 110 pacientes, el 23% ya habían regresado un 30% los valores de la elastografía del FibroScan. Y en semana 24 eso llegó al 41%. Esto quiere decir que esto es una cosa, lo que se cree y se dice por ahí, pero no está hecho todavía bien, es que la regresión puede tardar mucho más tiempo que la curación virológica. Y lo último hay un tema que usted lo tiene que saber porque hay un tema hoy muy controversial, que es los antivirales de acción directa. ¿Pueden incidir en la aparición de un hepatocarcinoma? Hay teorías al respecto. Nosotros hicimos un trabajo también, que lo presentamos hace poco, que está en vía de publicación, es que la cosa es así, la incidencia de hepatocarcinoma observada en la historia natural de la hepatitis en los pacientes cirróticos es del 2 al 5% anual. Un cirrótico que uno ve en año, 2 al 5% tiene hepatocarcinoma. Es conocido después que se cura, hay menor incidencia. Algunos reportes encendieron la alarma respecto a una posible mayor incidencia de hepatocarcinoma en aquellos pacientes tratados con antivirales de acción directa, mientras que otros grupos no encontraron esta asociación. Nosotros lo que hicimos fue seguir 85 pacientes cirróticos simplemente, que tuvieron un inicio de tratamiento antiviral y ver qué pasaba con ecografías trimestrales en el momento que hacíamos el FibroScan trimestral. Y vimos 3 hepatocarcinomas. El paciente 1 presentó un nódulo de 28 milímetros en la semana 24. El paciente 2, en semana 24, 3 nódulos fuera del objetivo de Milán. O sea, esto quiere decir que tuvo una rapidez enorme en su expansión. Y el paciente 3, el diagnóstico fue ante la consulta por dolor abdominal y ascitis. Y fue por una trombosis portal secundaria a un hepatocarcinoma. Esto quiere decir que los casos son más frecuentes ya en esta serie. Ahora tenemos mucho más números, pero no tuve tiempo de hacer las diapos, y son mucho más agresivos. Uno no ve en un paciente que no está con antivirales, un paciente que uno lo vio hace 3 meses y los 3 meses viene con trombosis portal y muchos nódulos. No ve que un paciente tenga 3 nódulos en 6 meses, ¿sí? Por lo tanto, uno piensa que el debate continúa, mi sensación que algo hay. Y la conclusión del trabajo fue que la incidencia de hepatocarcinoma en esta población de pacientes cirróticos fue de 3.5% en 6 meses, la última, de inicio del tratamiento. No logramos identificar factores predisponentes para el desarrollo del carcinoma. La incidencia allá supera la esperada anualmente. La moraleja es, cuando se empiece con tratamiento antiviral de acción directa, si es cirrótico o F3, siempre estar atento a esta posibilidad. Muchas gracias. Con el tiempo, pero fue excelente la presentación y, digamos, había conceptos muy interesantes para escuchar. Ahora viene la doctora Paula Rodríguez Yantorno hablando del tema de coinfección. Paula es médica infectóloga y es coordinadora de Helio Salud. A Paula le vamos a pedir que respete un poquito más el tiempo. Gracias. Bueno, vamos a ver si es posible. Vamos a trabajar para eso. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias por la invitación. Les quería comentar entonces acerca de la coinfección de HIV y hepatitis C. Nosotros, la mayoría de nosotros somos infectólogos, estamos acostumbrados a manejar nuestros pacientes infectados con VIH y nuestros pacientes tienen muchas comorbilidades. Y hoy la hepatitis C parecía ser una comorbilidad más, pero cuando estos pacientes presentan estos 2 virus que conviven, pensamos, bueno, ¿cuál es el que predomina? ¿Predomina la acción del HIV?
predomina la acción de la hepatitis C, ¿están los dos en permanente conflicto y deteriorando a nuestro paciente? Entonces, a lo largo de la charla vamos a ver si hay alguna implicancia de un virus sobre otro y cuáles son las medidas que podemos tomar. Algunas consideraciones generales. Estos virus comparten la vía de transmisión, pero la eficacia es diferente. Esto quiere decir que si una exposición percutánea por hepatitis C tiene 10 veces más riesgo de transmisión que el HIV. Si nosotros hacemos una regla para recordarlo, decimos que en un accidente percutáneo, 0,3% de riesgo de adquirir el VIH, 3% de adquirir la hepatitis C y un 30% de adquirir la B. Es 0,3, 3,30. Pero el HIV tiene más riesgo de transmisión sexual y de transmisión de madre a hijo que el virus C, y esto para el virus C se incrementa y se modifica en la coinfección. Como decía Claudia al comienzo de la charla, la distribución actualizada del virus del HIV y de la coinfección es de aproximadamente 2.300.000 coinfectados en el mundo. Y si nosotros empezamos a revisar las cortes de coinfección, nos encontramos con que hay unas diferencias importantes en las prevalencias. Hay cortes que tienen 50% de prevalencia de coinfección y cortes que tienen 10, 15%. Y esto está un poco determinado por la participación de los distintos nichos que forman parte de esta corte. Es decir, ustedes ven en esta diapositiva los usuarios de drogas endovenosas, de 100 pacientes VIH positivos, el 80% van a ser portadores además de la hepatitis C. Si nos vamos a la población de hombres que mantienen sexo con hombres, tenemos que de 100 pacientes que viven con VIH, menos del 10% van a tener el virus de la hepatitis C y menos aún en la población heterosexual. Entonces, cuando nosotros analizamos las cortes, distintas poblaciones van a tener peso y, por ejemplo, en América Latina y en nuestro país, el antecedente de la adicción endovenosa no es tan fuerte y tenemos cortes con prevalencias más bajas a los que sucede, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Pero hablando de las poblaciones de riesgo y las poblaciones de impacto, en el caso de la coinfección y de la adquisición de nuevos diagnósticos de hepatitis C, vemos que el riesgo de la población VIH positiva de adquirir el virus C es 1,5 veces mayor que la población general. Hay otras poblaciones que tienen riesgos importantes, los privados de la libertad, fíjense, 17 veces más riesgo de adquirir la hepatitis C, tal vez no es una población que nosotros atendamos frecuentemente, pero sí la población de los hombres que tienen sexo con hombres hoy en el mundo se está incrementando como una comunidad, como un grupo de sociedad, en la sociedad como target para trabajar en la prevención. Y el otro dato importante es los que conocemos, los llamados baby boomers, aquellos que nacieron entre el año 45 y 65, que esto se llaman así por la explosión, por el boom de natalidad que hubo en la posguerra después del año 45. Esta generación tuvo acceso a drogas y tuvo, una conducta social de sexo libre y hoy se los conoce como un gran nicho de pacientes infectados con hepatitis C. En Estados Unidos representan el 75% de las personas que viven con hepatitis. Y para enfocarnos en la población que les mencionaba antes, la población de hombres que tienen sexo con hombres, esta es la corte Cascade, que marcó y estudió a través de 2 métodos diferentes el incremento de la incidencia de la infección de hepatitis C en individuos que tienen sexo con hombres HIV positivos y aumentó del 0,7 por 1000 a, según el método, a 18 personas por 1000 año. Es decir, que la incidencia, el aumento de la incidencia es muy alto en esta población. Una vez que redondeamos un poco cuál es nuestro diagnóstico de situación desde lo epidemiológico, me gustaría que nos enfoquemos en lo que comentaba al principio. ¿Qué pasa con la convivencia de estos dos virus? Acá vemos que el virus del HIV es un virus que afecta y ejerce un booster al trabajo o al daño que produce el virus C. Y lo hace a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es incrementar la replicación del virus C, otro es una acción directa sobre el hepatocito, induciendo apoptosis, y la otra, incrementando la fibrosis, estimulando las citoquinas fibrogenéticas.
Otra de las actividades que es la paradigmática del virus del VIH es la disminución de los linfocitos CD4 y por ende la disminución de la respuesta inmune específica para el virus C. Y otra de las acciones es la translocación bacteriana que fomenta el virus C, favorecida por el descenso del linfocito CD4 de la mucosa y que el incremento de la translocación bacteriana tiene una acción directa sobre la fibrosis. Entonces, vemos que en este caso pareciera que el HIV domina el proceso de la coinfección, como les decía, estimulando la multiplicación viral a través de la glicoproteína 120, tiene una acción directa sobre los correceptores SR5 y CX4 del hepatocito y de las células estrelladas hepáticas, acelerando la fibrosis, estimulando las citoquinas y además induciendo la apoptosis. El mecanismo es sumamente complejo. Esta diapo la traje solo para ilustrar la complejidad de los marcadores que se estimulan y que aceleran el proceso de fibrosis y de enfermedad en estos pacientes. ¿Qué pasa con la translocación bacteriana? Los pacientes VIH positivos tienen aumento de las lipoproteínas plasmáticas circulantes. En la coinfección, el nivel de lipoproteínas es mayor y estas lipoproteínas tienen una acción directa para desarrollar cirrosis. Cuando nuestros pacientes tienen disminución de la respuesta inmune específica, tienen mayor riesgo a tener procesos linfoproliferativos y oncogénicos en general. Y además tienen aumentado el estrés oxidativo, y esto lo vemos por la insulinoresistencia, por la esteatosis, y el aumento del estrés oxidativo favorece la apoptosis. Por todo esto, decimos que los pacientes coinfectados tienen un mayor riesgo de enfermedad hepática y de enfermedades extrahepáticas. Las enfermedades extrahepáticas se van a manifestar independientemente de la coinfección. El paciente monoinfectado por hepatitis C tiene alto riesgo de tener manifestaciones extrahepáticas. Y acá en esta diapositiva me gustaría detenerme para dar el segundo mensaje, que es que estas manifestaciones extrahepáticas nos van a generar en la coinfección deterioro cognitivo potenciado por ambos virus. Nos va a generar enfermedad renal, que en el caso del HIV está relacionado también a la toxicidad medicamentosa. Nos va a generar una enfermedad metabólica, como les comentaba antes, como nos decía antes Hugo, con el aumento de la prevalencia de la diabetes. La disfunción miocárdica, que también está aumentada en ambas poblaciones. Es decir, que también lo que estamos observando es que más allá de ver un incremento en la progresión de la fibrosis, nuestros pacientes tienen más riesgos de enfermarse más. El concepto sería interpretar a la coinfección como una infección sistémica. Entonces, un nuevo razonamiento podría ser, nos enfocamos en estos pacientes para definir el tratamiento según el daño hepático, o los encaramos como que son pacientes que tienen una coinfección crónica y los interpretamos como un proceso sistémico, infeccioso sistémico. Y tal vez, como decía Hugo, tenemos que enfocarnos en buscar estas manifestaciones extrahepáticas, que algunas son muy prevalentes. La crioglobulinemia tiene un 50% de prevalencia. Entonces, lo que tenemos que trabajar nosotros es enfocarnos, porque, por supuesto, el pronóstico de sobrevida de nuestros pacientes generalmente está marcado por la fibrosis hepática. Pero tenemos que buscar las manifestaciones extrahepáticas, porque eso nos va a conducir a conseguir el tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, sabemos que estos pacientes también tienen un peor desarrollo, un mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma y una peor respuesta, una peor outcome a la evolución en el post-trasplante. Entonces, como consideraciones generales, sabemos que a los pacientes los tenemos que tratar para el VIH, eso desde hace mucho tiempo. Deberíamos poder tratar a todos también para la hepatitis C. Deberíamos elegir los medicamentos con el mejor perfil de interacciones para el futuro tratamiento de la C, y de elegir fármacos con bajo riesgo de hepatotoxicidad. Debemos fomentar que nuestros pacientes se mantengan con un muy buen nivel de CD4, porque sabemos que el nivel elevado de CD4 les mejora el pronóstico de vida. Pero nos encontramos con este detalle, que tampoco es menor, que es que aún nuestros pacientes coinfectados bajo HAART no se logra disminuir los efectos adversos de la progresión de la hepatitis.
este trabajo muestra que los pacientes monoinfectados tienen mayor riesgo, los monoinfectados menor riesgo de daño hepático cuando los comparamos con los coinfectados a lo largo del tiempo, y aún bajo tratamiento sucede lo mismo, y aún controlando la carga viral, teniéndola en menos de 1000 copias, el paciente tiene peor evolución. Entonces, parecería que nos vamos acercando a pensar que los tenemos que tratar para el HIV, los debemos tratar para la hepatitis C. Y para comprender un poquito cómo funciona el virus, sabemos que es un ARN que replica a través de una polimerasa ARN dependiente, que no tiene corrección de errores, con una cinética de multiplicación muy elevada, que conviven en un solo paciente muchas cuasiespecies con una especie dominante, y que estas variantes minoritarias pueden tener un comportamiento que puede ser contraproducente para el paciente si no elegimos el tratamiento con la potencia adecuada. Como esta diapositiva que nos mostraba Hugo recién, a raíz de el poder diseñar, de poder cultivar el virus C en líneas celulares, se pudo identificar cuál es su mecanismo de replicación, y allí se pueden establecer los distintos targets de respuesta, como mostraba Hugo, los antivirales que conocemos y los que vienen en camino. Y nosotros tenemos que pensar en nuestros pacientes cómo elaboramos la potencia y la estrategia de los tratamientos. Entonces, como decíamos al principio, nuestros pacientes no todos tienen el mismo genotipo y no todos los antivirales sirven para los mismos genotipos. Esto se va a resolver en el mediano corto plazo porque vamos a tener más disponibilidad de antivirales pangenotípicos, pero mientras no los tengamos, no podemos obviar tratar a nuestros pacientes con el tratamiento adecuado y estudiado para ese genotipo. La potencia también va a depender si el paciente tiene o no cirrosis. La duración del tratamiento va a determinar también la potencia, la incorporación de la ribavirina, y después podemos tener en cuenta la presencia o no de las sustituciones basales. Entonces, esto que les decía, si nosotros elegimos un tratamiento con una potencia global que no es suficiente, es decir, un paciente cirrótico que había que agregarle ribavirina, no se le agrega ribavirina, un paciente que debe tener un tratamiento de 24 semanas porque corresponde por su estadio de fibrosis y por la combinación de fármacos, se lo dejamos 12. Es decir, si no ajustamos la potencia, pueden emerger estas sustituciones, estas cuasiespecies circulantes. Si esas cuasiespecies tienen sustituciones asociadas a los inhibidores de proteasa, tienen capacidad replicativa baja. Entonces probablemente se pierdan y sean reemplazadas por variables sin sustitución. Si estas sustituciones están asociadas a los NS5A, tienen capacidad replicativa alta y rápidamente reemplazan a las sin sustitución y hacen que nuestro paciente falle, y ahí es un poquito más difícil de tratar. Estas sustituciones están presentes en el 10-15% de los pacientes, están más asociadas al genotipo 1A porque les reduce la potencia a los inhibidores de la NS5A, pero esto es importante, yo se los comento para entender cómo funciona el virus, pero no está claro cuál es el impacto clínico, porque hay muchos estudios de vida real que han demostrado que aún con sustituciones basales, eligiendo bien la potencia del tratamiento, no tienen implicancia. Entonces, hasta ahora decimos a los pacientes los vamos a tratar para el HIV, ojalá podamos tratarlos a todos para la hepatitis C, y los tratamientos que elegimos son idénticos en el monoinfectado. Estos son los estudios paradigmáticos de la coinfección, pero más adelante vamos a ver que los ensayos clínicos van a ser ensayos clínicos de múltiples poblaciones en donde el HIV, los pacientes VIH forman parte de la población general porque prácticamente ya no estamos notando diferencias. Este es el estudio más conocido, con este arrancamos, con el uso del daclatasvir, sofosbuvir ya hace un par de años, el estudio ALAI2, que este estudio nos empezó a abrir la puerta para el uso de tratamientos de 12 semanas
con ribavirina o sin ribavirina, de acuerdo al estadio de fibrosis, 24 semanas si estaban cirróticos sin ribavirina, para genotipo 1 hasta el genotipo 4, y la respuesta del DAC-Lasofo pangenotípico fue excelente, con un muy buen perfil de seguridad, y nos permitió combinarlos con antirretrovirales, también con muy buena seguridad, y con este esquema se pueden usar inhibidores de la proteasa, inhibidores no nucleósidos, inhibidores de la integrasa. Para los inhibidores de la proteasa con algunos ajustes en relación a la tazanavir, pero se pueden utilizar. El otro estudio también que nos está dando el pie para tratar a la coinfección es el ION-4, con ledipasvir, sofosbuvir, 12 semanas. Este no es pangenotípico, genotipo 1 y genotipo 4. Nos muestra resultados generales en esta diapositiva, tanto para naive como para experimentados en la coinfección. La respuesta es muy alta, y hablando de potencia, este esquema tiene potencia como para tratar a cirróticos en tratamientos de 12 semanas sin ribavirina. Incorporamos la ribavirina para el genotipo 1A si el paciente fue experimentado, APEG ribavirina previamente, pero nos da la tranquilidad de ser un esquema potente. El estudio CIEDGE de la coinfección también es un estudio interesante que usa elbasvir, grasoprevir durante 12 semanas, genotipo 1, 4 y 6. Y este estudio también es muy interesante, cada uno tiene su particularidad, porque este trabajo incluyó más de 30% de pacientes cirróticos, que los otros tenían un menor porcentaje de cirróticos, y en este caso más del 30% de pacientes cirróticos analizados en forma separada alcanzaron 98% de respuesta en un tratamiento sin ribavirina de 12 semanas. Lo que tiene el grasoprevir, que al ser un inhibidor de la proteasa, nos condiciona... Paula, faltarían 4 minutos. Listo. Gracias. Vamos bastante bien. Nos condiciona el uso de los inhibidores de la proteasa, y nos condiciona el uso en los cirróticos descompensados. El estudio Turquoise 1 en la parte 2 también nos permite el uso de onvitasvir, paritaprevir, ritonavir, dazabusvir con o sin ribavirina, 12 o 24 semanas en la coinfección para genotipo 1, genotipo 4. Ustedes ven la excelente respuesta. Acá lo pudimos combinar con inhibidores de la proteasa, con atazanavir, con raltegravir y con dolutegravir. En este caso debemos prestar especial atención que los pacientes que están tratados con inhibidores de la proteasa coformulados con ritonavir, debemos dejar el inhibidor sin booster. Y este es el próximo, la combinación de Sofo-Belpa, que todavía, como decía Hugo, no lo tenemos comercialmente, pero ya estaría aprobado. Es pangenotípico y está demostrado en la coinfección 12 semanas sin ribavirina, con una excelente respuesta y un perfil interesante, muy interesante en las interacciones. Eventos adversos en todos estos estudios de pacientes coinfectados es absolutamente bien tolerado. En algunos casos se presenta cefalea, en menos del 25% de los casos, un poco de fatigabilidad y algo de intolerancia digestiva, pero a comparación con la comorbilidad que presentaban el interferón y la ribavirina, realmente en la práctica diaria los pacientes están absolutamente satisfechos. Entonces, las guías nos dicen que nuestros pacientes los debemos tratar igual y que responden igual. ¿Qué encontramos en la vida real? En la vida real encontramos realmente algo que se asemeja a las guías. Este estudio de Real World de la Corte Alemana nos muestra 12, 24 semanas el esquema de 3D de AVI con una excelentísima respuesta en la coinfección, 98% de respuesta. La Corte de Veteranos de los Estados Unidos es una corte muy interesante con un bajo porcentaje de pacientes VIH positivos, 74 pacientes, de los cuales, habiendo recibido elbasvir, grasoprevir, alcanzaron respuesta virológica sostenida 73 de los 74, es decir, más del 98%. Hay otros estudios que se presentaron en pósters este año en Ámsterdam, de la Corte Pavir. Este es un dato interesante para empezar a sustituir drogas de a poquito dentro de estas que van apareciendo, los antivirales de acción específica. En este caso tuvimos 536 pacientes coinfectados, 92.4 alcanzan la respuesta virológica sostenida, y nos preguntamos por qué es más bajo que lo que veníamos escuchando.
analizando, vemos que los no cirróticos alcanzaron el 96%, pero los cirróticos menos del 90%. Y acá lo que sucedió es que se utilizaron el esquema 3D, SOFO-LEDI, SOFO-DACLA y SOFO-CIME. Y en la rama de SOFO-CIME había más de 74 pacientes cirróticos y hoy sabemos por el Optimist 2 que los pacientes cirróticos no los deberíamos tratar con esa combinación. El Optimist 1 nos muestra que sí podemos usar Cimeprevir SOFO para pacientes no cirróticos, pero no en los cirróticos. También estos fármacos mostraron un excelente perfil tanto de resistencia como de seguridad en pacientes coinfectados que están muy mal. Este es un estudio de 11 pacientes de vida real de la coinfección, pacientes con enfermedad hepática avanzada, esperando trasplante hepático. Estos pacientes eran 11, como les dije, 5 Child A, el resto entre B y C, 2 pacientes con hepatocarcinoma, con MEL más de 7, los genotipos 1A, B y 4, había 6 pacientes que eran experimentados en interferón, y un paciente que ya había sido trasplantado de hígado. La respuesta fue 10 de 11, alcanzaron respuesta virológica sostenida, y el que no la alcanzó, que había recibido SOFO-DACLA 24 semanas, se rescató con el 3D 12 semanas y alcanzó respuesta virológica sostenida, por lo cual tienen absolutamente buen perfil de seguridad y son efectivas en pacientes con enfermedad avanzada en la coinfección. Y bueno, nos queremos asemejar en la coinfección a todo lo que pasa en la monoinfección y esperamos también tratamientos cortos. Por ahora los tratamientos de 8 semanas no están disponibles, no están en las recomendaciones en la coinfección, pero se está trabajando en la vida real para ello. Este es el estudio ASCEN, es un estudio de fase 4 de Ledipasvir, Sofosbuvir, tiene enrolados 500 pacientes. En los Estados Unidos se está combinando el Ledipasvir, Sofosbuvir, según se indican 8 semanas o 12 semanas según la indicación del prospecto. Es decir, 8 semanas para genotipo 1B, no cirróticos y no experimentados, menos de 6 millones de copias, de unidades, perdón. Se sigue esa recomendación y se lo administra en el monoinfectado o en la coinfección. Y todavía vamos a esperar resultados, estos son resultados muy preliminares, no hay mucha más información que la que les muestro. Y acá tenemos lo que nos comentaba Hugo. Seguimos apuntando a tratamientos cortos para la coinfección. En el estudio Expedition 2, este estudio trató con 8 semanas a todos los pacientes hasta genotipo hasta F3 y con 12 semanas a los pacientes con F4, y realmente la respuesta es absolutamente buena, con una intención de tratar modificada del 99%, es pangenotípico y nos permitió alcanzar respuesta virológica sostenida en 8 semanas en pacientes no cirróticos. Bueno, los estudios Polaris no los quiero demorar, seguimos apuntando a tratamientos cortos. El último concepto, la recurrencia. La recurrencia es un dato interesante, es un tema importante. La recurrencia en el paciente que no tiene factores de riesgo es baja, pero en los pacientes que tienen conductas de riesgo la recurrencia es alta. La recurrencia es muy alta en los pacientes que son hombres que tienen sexo con hombres, y hay un dato predictor, que esto lo vemos en la Corte Suiza, que es la aparición de una sífilis previa. Es decir, nosotros vemos con la sífilis muy frecuentemente, pero ni nuestros pacientes probablemente no nos habiliten en el interrogatorio si dejaron de usar preservativo o si tienen situaciones que los exponen a riesgo. Probablemente no nos digan la verdad y nos quedemos con que eso está todo bien. Pero en un paciente HIV positivo que tuvo hepatitis C, que se curó de la hepatitis C, y viene con una serología o con una BDRL positiva, eso es un marcador concreto de que ese paciente está en riesgo de reinfectarse para la hepatitis C. Bueno, y como decía Claudia, también entonces estas 3 diapos las dejo para terminar. La Organización Mundial de la Salud se estableció este paradigma para el año 2020, reducir el riesgo de mortalidad al 10%, el riesgo de nuevas infecciones al 30%, para el 2030 el riesgo de muerte en un 65% y reducir el riesgo de nuevas infecciones al 90%. Se va pareciendo al 90-90-90
del HIV, alcanzando la respuesta viral sostenida en la corte de GESIDA. Miren cómo los pacientes que alcanzan respuesta viral sostenida tienen menos descompensación hepática, menos mortalidad, menos riesgo de eventos asociados al hígado y de hepatocarcinoma. Entonces, para terminar, vemos que nuestros pacientes coinfectados tienen un alto riesgo de fibrosis y descompensación hepática. El tratamiento debe ser priorizado e interpretado como una infección sistémica, además de tener siempre en cuenta el daño hepático. Tenemos que seleccionar el tratamiento antirretroviral considerando la coadministración futura de los antivirales de acción directa. El tratamiento es idéntico y parecería que la respuesta es idéntica que en la monoinfección. Tenemos que seguir trabajando sobre estrategias para prevenir la reinfección y pensamos que el control de esta población promete ser posible. Hoy estamos acá todavía, la idea es que nosotros seamos multiplicadores de este mensaje, que sigamos testeando a todos nuestros pacientes VIH positivos y VIH negativos que veamos en el consultorio de infectología, en el hospital, en nuestros sitios de trabajo, hablar con los ginecólogos, con los gerontólogos, con los clínicos, con todos para que fomenten el test, porque hoy estamos así, tenemos muchos pacientes con hepatitis, pero pocos diagnosticados, menos tratados y un poquito de menos de curados, y la idea es que podamos estar así. Así que bueno, muchas gracias, promovamos el test. Bueno, gracias Paula. El siguiente expositor, además de ser un gran amigo, es el doctor Marcelo Laurido, que es médico infectólogo de Helio Salud. Bueno, muchas gracias, Anita. Me gustó lo de amigo, eso está bueno. La verdad que dejaron la vara muy alta. Hugo y Paula elevaron la vara. Vamos a ver si podemos por lo menos alcanzar un poco de esto. Hablar de interacciones medicamentosas a un grupo, esto es mis posibles conflictos de interés. Como les decía, hablar de interacciones medicamentosas a un grupo de infectólogos es relativamente fácil porque estamos acostumbrados a manejar interacciones con los inhibidores de proteasa sobre todo y con los inhibidores no nucleósidos también en el tratamiento de los pacientes con VIH. Sin embargo, hay algunas cosas que me gustaría refrescar, que tenemos fundamentalmente dos tipos de interacciones medicamentosas, las farmacocinéticas y las farmacodinámicas. En definitiva, las farmacocinéticas son aquellas que me van a modificar las concentraciones plasmáticas de las drogas. Y esto puede ser, como ven, inhibición o inducción de metabolismo, por absorción alterada, por una inhibición de la excreción renal o por una reducción de las unión a las proteínas plasmáticas, que esto se está viendo cada vez con mayor frecuencia en una interacción específica que es con la amiodarona. Y las alteraciones o las interacciones farmacodinámicas que tienen una serie aditiva, sinergística o antagonista. Entonces, farmacocinéticas, alteración de las concentraciones plasmáticas. Y sobre todo, las farmacodinámicas es superposición de toxicidades. Lo que nos tiene que interesar es que si nosotros usamos fármacos que tienen la posibilidad de generar la misma toxicidad, tenemos posiblemente una función aditiva o sinergística. En otro concepto, sabemos que los principales mecanismos, cuando hablamos de drogas para el tratamiento de la hepatitis C, son prácticamente los mismos que para cualquier otra droga que tenga interacciones medicamentosas con frecuencia. Por un lado, el sistema de las enzimas hepáticas intestinales también, del citocromo P450, y las transportadoras de membrana. A esto también hay que darle mucha importancia porque estamos viendo cada vez más frecuencia de interacciones, sobre todo con drogas de venta libre. Cuando vemos la interacción a partir del citocromo P450, fundamentalmente tiene que ver con los inhibidores de proteasa del HIV y de la hepatitis C, y también con el daclatasvir y con los transportadores de membrana. Las más frecuentes y las más habituales de ver es con SOFU y con LEDI, pero también con casi todas las drogas que hoy están aprobadas para el tratamiento de la hepatitis C. Esto es simplemente para refrescar que cuando uno mira el complejo de la citocromo P450 y tiene una droga que induce o que inhibe, en realidad estamos viendo el efecto total. Porque, por ejemplo, fíjense qué pasa con el ritonavir. El ritonavir, que es el más potente hasta ahora de los inhibidores de este sistema, tiene una función de inhibición de la 3,4-A, que si bien es la más frecuente, hay otras enzimas que también pueden estar inhibidas o inducidas por el ritonavir. En consecuencia, lo que vemos es el efecto total.
Yo no voy a dejar de mostrar las drogas, ya que lo hizo Hugo, lo hizo Paula, yo también quiero mostrar las drogas. Con su sitio de acción, pero tengan en cuenta que hoy estamos hablando fundamentalmente de coformulaciones. La única o las únicas que no están en coformulaciones es el sofosbuvir con el cimeprevir, que cada vez se está usando menos, y el sofosbuvir con el daclatasvir, que es una de las combinaciones en Argentina más usadas. Si nosotros entendemos cómo son las vías metabólicas, podemos entender cómo son los procesos de interacción. Esto simplemente es para mostrar que con todas las drogas de tratamiento de la hepatitis C, tenemos alteraciones en la absorción, tenemos que estas drogas pueden ser sustratos de diferentes sistemas enzimáticos, que la mayoría se comparte, que pueden inhibir o inducir algunos de estos sistemas y que tienen una eliminación particular. Fíjense qué interesante, que el único que tiene excreción renal fundamentalmente es el sofosbuvir. Todos los demás tienen excreción hepatobiliar. Si nosotros de nuevo conocemos cómo son los procesos metabólicos, podemos inferir las vías de interacciones. Pero esto es algo que no siempre se tiene en cuenta, no siempre lo tenemos en mente, y tenemos que recurrir a tablas que nos ayudan a la memoria. Por ejemplo, las interacciones que probablemente nosotros veamos con mayor frecuencia son aquellas que se den con los antirretrovirales, que son los que más habitualmente utilizamos. Si nosotros vemos tablas de interacciones, vemos que hay muchos esquemas que tienen muchas interacciones. Y esto es importante tener en cuenta, pero fíjense que de los que menos interacciones también tienen algunas interacciones que hay que tener en cuenta fundamentalmente por la necesidad de corregir dosis o de monitorear toxicidades. Lo mismo pasa con cualquier otra droga que no sea antirretroviral. Y acá solamente le puse algunas con la letra A y esto sigue con todo el abecedario. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay muchas interacciones con muchas drogas y hay mucho cuadradito verde, pero tenemos que conocerlos. Ahora, estos son datos, no, los anteriores, son datos que salen de los estudios clínicos, de las fases de programa de desarrollo clínico y de algunos otros estudios que se hacen directamente para saber cómo son las interacciones medicamentosas. Pero también tenemos datos de vida real y me quiero detener un poquito en esto porque en la vida real nuestros pacientes toman medicaciones, toman tecitos con yuyos, toman un montón de otras cosas que pueden interferir y que muchas veces no nos lo dicen. Es muy común ver que muchos pacientes utilizan el omeprazol, por ejemplo, y el omeprazol con el sofosbuvir, ledipavir, tiene una interacción específica, porque es inhibidor de la transmisión de los transportadores de membrana y eso puede disminuir, perdón, me equivoqué, eso es con la rosuvastatina. Como ven, es difícil acordarse de todo. Con el omeprazol, la disminución de la acidez gástrica hace que el ledipavir se disuelva menos eficientemente, con lo cual se absorbe menos y podemos tener un problema de concentraciones plasmáticas. Con las estatinas, sobre todo con la rosuvastatina, hay una interferencia en la transportación de membrana y eso también puede disminuir los niveles plasmáticos de estas drogas. En la vida real, como ustedes ven, este es un estudio muy recientemente publicado. Es una cohorte que tiene más de 800 pacientes, pero fíjense, 86 tenían medicaciones concomitantes con una leve afectación hepática y 363 con una afectación moderada severa. Fíjense que es muy importante la cantidad de drogas concomitantes que estaban recibiendo. Y cuando miramos por el tipo de categoría, es decir, la categoría 0 es aquella que no se conoce qué interacciones podían tener, son poquitas. La categoría 1 eran interacciones que realmente no tenían ningún problema en ser coadministradas. Y la barra roja es aquellas que probablemente tuvieran gran interacción o incluso estuvieran contraindicadas. Y si ustedes se fijen, cómo esto aumenta dependiendo del esquema que estamos usando. Ahora, ¿cómo manejamos toda esta información? La verdad, ¿todos nos acordamos de las interacciones con la medicación del HIV, con los antirretrovirales? No. Muchas veces tenemos la libretita o tenemos un folletito, tenemos un recetario que atrás, en la parte de atrás, nos dice todas las interacciones. Y eso realmente es muy útil. Y si no, vamos a la página del Liverpool. Nosotros con la hepatitis C también hacemos lo mismo. ¿Tenemos dudas? Y vamos a chequearlo. Por suerte es una página muy amigable, gratuita, que la tenemos a disposición en cualquier computadora que tenga acceso a Internet. Pero no todos tenemos la computadora con Internet en el consultorio, pero todos tenemos un teléfono. Y en el teléfono también está la base de Liverpool.
Y si por algún motivo no nos sentimos cómodos con la base de Liverpool, tenemos otras muy amigables, en donde solamente ponemos la droga que va a recibir el paciente que le queremos dar y las drogas que pueden estar tomando o que pueden necesitar, y conocemos la interacción y podemos manejar adecuadamente el tratamiento de ese paciente. El concepto para mí más importante de esto es saber que la peor interacción medicamentosa es la que no supimos ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que lo felicitamos por la charla y el poder de síntesis. Creo que la página de Liverpool debe ser una de las más consultadas en este momento por la comunidad médica, y es un gran servicio que están haciendo a la comunidad médica y de pacientes. Incluso se puede imprimir los resultados de la búsqueda y adjuntarlos a la historia clínica. Y algunos pacientes profesionales que tenemos chequean ellos mismos sus interacciones. El otro comentario, digamos, lo que no dice Liverpool por ahí es el washout de algunas drogas. Porque, por ejemplo, la amiodarona con vida media prolongada requiere 6 meses de washout para poder utilizar el sofosbuvir. Eso fue uno de los accidentes que ocurrió en los primeros meses de uso de sofosbuvir, las bradicardias sintomáticas, incluso fallecidos por toxicidad de amiodarona con sofosbuvir. Déjame hacerte un comentario al respecto. En realidad, el problema no es el sofosbuvir. De hecho, cuando se utilizó el sofosbuvir con ribavirina solamente o el sofosbuvir con ribavirina interferón, no se vieron ningún caso de bradicardia con la amiodarona concomitante. Se vieron con la utilización de una segunda droga, de dipasvir, de daclatasvir y cimeprevir, y lo que se sabe ahora que dacla, ledi y cime tienen unión de proteínas plasmáticas mayor al 99% y la amiodarona también, y compiten por su asociación con las proteínas plasmáticas. Esto hace que aumente la concentración de amiodarona y por tanto su efecto bradicárdico, que uno de los casos fue fatal. Exacto. Tenemos muy breves minutitos para preguntas, pero me gustaría recibir alguna, y comentarios o preguntas. Creo que han sido exposiciones muy completas y hay muchísima información y hay muchos puntos que discutir. Pero bueno, mientras van pensando en alguna pregunta, no sé, Ana, si querés hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, en realidad quería preguntarle al doctor Feinboim si el control de fibrosis post-tratamiento, ¿cuál sería el momento ideal, digamos? Si inmediatamente después del tratamiento, unos meses después, no. Y con qué hacemos fibroscan, hacemos biopsia, lo más accesible es el fibroscan, pero bueno, ¿qué es mejor en esta situación? Sí, la pregunta es buena. No sabe bien el momento exacto de hacer la elastografía. El objetivo del trabajo nuestro fue justamente tratar de definir cuándo. Yo diría que mientras tanto, lo lógico sería hacerlo al año de haber empezado el tratamiento, hasta que esto esté bien definido, pues no te va a cambiar nada ni una conducta clínica. Así que yo creo que al año es un buen momento. ¿Y la otra pregunta me hiciste? ¿La otra pregunta era? ¿Cómo? ¿La otra pregunta? No, digamos, ¿cuál era el mejor momento? El mejor momento. Yo diría al año de haber empezado el tratamiento. ¿Sí? Hay una cosa interesante que también no se sabe qué pasa con la mejoría del fibroscan con otros parámetros de dispersión portal. No se sabe qué pasa con las varices esofágicas. Ese sería un punto muy importante, porque nosotros tuvimos aisladamente pacientes que mejoraron las varices, hasta desaparecieron, pero habría que... Nosotros estamos haciendo el trabajo prospectivo para ver si hay una correlación entre la regresión de la fibrosis y las varices. No, ahora me acordé lo que te iba a decir. Cuando uno tiene que tener en cuenta, cuando uno hace el primer control a los 3 meses, el fibroscan, como dije antes, puede subestimar por las transaminasas. Entonces, a los 3 meses quizás uno lo que ve de disminución, más que la dureza del hígado por fibrosis, sino que es la dureza del hígado por la inflamación. Al mejorar la inflamación, quizás también mejore. Entonces, es mejor espaciar un poco más el tiempo. Y está dicho que puede mejorar hasta 3 años después de haber suspendido. Perfecto, gracias, doctor. Si tenemos una pregunta ahí del auditorio.
purgatorio MEL. Bueno, yo les doy lo que he leído y le paso la pregunta también al doctor Feinboim. Más o menos los pacientes avanzados con Child Base, SEM, en lista de trasplante, hasta un MEL de 18, digamos, se trata en el pretrasplante. Con MEL más altos se prefiere el tratamiento directamente en el posttrasplante. Yo no me manejo habitualmente en ese escenario porque no trabajo en centros de trasplante, pero lo que está escrito en las guías nacionales, incluso de la Sociedad de Hígado, son que pacientes muy avanzados conviene directamente tratarlos en el posttrasplante. Sí, es así, hay que tener conceptos prácticos. Uno es que si vos tratás en el posttrasplante, la curación es mucho más fácil que en el pretrasplante, a costa de haber tenido un trasplante, ¿no? ¿Sí? Pero la curación, cuando uno empieza a decir cosas. La otra, lo que dice Claudia, que a mayor MEL hay menor respuesta, y lo que recién susurró Marcelo, lo de purgatorio, que es una buena definición, porque uno tiene que tener mucho cuidado, y eso es discutir paciente por paciente, que hay pacientes que tienen un MEL de 25 o 23 y entraría para el trasplante bárbaro. Lo tratás, lo curás virológicamente, baja un poco el MEL, baja y pierde escalones en la cima para llegar al trasplante, ¿sí? Y el paciente queda con una vida horrible, porque sigue encefalopático, porque sigue con un poco de ascitis, ¿sí? Entonces a ese paciente lo condenás al no trasplante, sin virus, pero con una mala calidad de vida. Entonces hasta 18 la cosa está tranquila, 18 21 va a depender. Entonces, se dice, ahora salió un muy buen consenso, está en prensa en el Journal de Pathology de la elite, que pone el consenso es entre los gente que más escribe sobre este tema, y pone que entre 21 y 25 de MEL, la única chance de tratar es aquellos pacientes que tienen una enfermedad aguda sobre crónica. O sea, vos tenés una cirrosis y de pronto el MEL aumentó, porque tenés un evento agudo. En esos pacientes habría también charlarlo, pero son pacientes que podrían tratarse. La otra pregunta es, ¿para qué tratás? Para deslistar, para intentar sacar este trasplante. Entonces uno, haciendo todos los tratamientos y todo lo que hay con todos los diferentes MEL, uno llega a deslistar solo el 25% o el 25% de los casos. ¿Sí? El resto no deslista. Y ojo con el problema de purgatorio, que puedes deslistar, pero queda con una mala calidad de vida. ¿Entiende? Sí, sí. Gracias. El punto muy importante es la evaluación paciente por paciente, como bien decía Hugo, porque más allá del purgatorio MEL, el MEL no es perfecto. No es que el MEL es un marcador, es una herramienta que nos define exactamente qué va a pasar con el paciente, pero es lo mejor que tenemos hoy por hoy para evaluar si el paciente se va a beneficiar con el trasplante o no. Por eso es muy, muy importante la evaluación detallada de esos pacientes y discutir caso por caso, porque si le sacás la posibilidad del trasplante, lo condenás a muerte. Muy práctica y muy interesante es cómo saber si vos empezás un tratamiento si te va a ir bien, ese delistar. Y bueno, ese valor a las 12 semanas, solamente con MEL y albúmina. Yo no me acuerdo ahora cuánto, pero si la albúmina aumenta 0,5 y el MEL baja 3 puntos, ¿sí? Uno está confiado en que ese paciente va a estar deslistado. Eso está en ese consenso. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo tengo una pregunta para la mesa. Se está trabajando mucho en la idea de tratamientos cortos, pero quería hacer un comentario con respecto a las drogas disponibles en la Argentina para coinfección. Y que de lo que tenemos disponible en este momento, las guías internacionales en coinfectados no admitirían por ahora tratamiento corto. Paula mostró unos datos de vida real que son muy, muy recientes de Washington, que son los poquitos datos que hay de vida real con Sofoledi, pero realmente todavía es preliminar y, por ejemplo, las guías americanas de hace 10 días contemplan que en coinfección siempre serían 12 semanas con lo que tenemos actualmente. Ahora, las drogas que están viniendo, Glecaprevir y demás, están mostrando, digamos, Glecaprevir, Preventazvir, que tienen excelente actividad con 8 semanas. Sí, ¿Algún comentario? Es tal cual lo que dice Claudia, eso es importante dejarlo claro. Hoy no estamos tratando 8 semanas en la coinfección.
Si bien es uno de los targets a los que uno quisiera aspirar, tratar a los pacientes con la menor cantidad de tiempo posible, todavía falta evidencia para tomar esa decisión. ¿Hubo algún comentario de la mesa en general? ¿Algún comentario que quieras agregar? Se hable mucho. No sé, preguntas me encantaría. ¿Alguna pregunta más? A ver. Buen día. Mi pregunta tiene que ver con las manifestaciones extrahepáticas, particularmente con la crioglobulinemia, que como decía Paula, es tan frecuente en los pacientes. En realidad son dos preguntas. En una primera instancia, ¿solo tratamos con tratamientos coadyuvantes como rituximab antes del tratamiento a pacientes que tienen manifestación de órgano blanco, de órgano noble? ¿No es cierto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en un paciente que tiene artralgias y crioglobulinas positivas, además de pedirle la proteinuria de 24 horas buscando inmunocomplejos, ¿algún otro estudio complementario que deberíamos hacer buscando que tenga alguna otra afectación? La última es consultar con el nefrólogo, ¿sí? Para que un poco nos defina cuál es la nefropatía. En cuanto a la crio, es decir, lo más sensible, está dicho en muchos trabajos, es la proteinuria, ¿sí? O sea, que no dejen de pedir nunca proteinuria en un C, pues les puede dar la posibilidad de detectar una nefropatía y además puede tratar a un paciente que no estaría siendo tratado por el hígado, ¿sí? Y lo otro, las crios, yo no es un tema mío, no tengo tanta experiencia, pero se trata de acuerdo a la gravedad de la crio, ¿sí? Hay crios, las más leves, no me acuerdo la definición de más leve, es con antiviral de acción directa, las moderadas con rituximab, que se sabe que con el C actúa perfecto, no hay ningún problema, más los antivirales, y la tercera, que ya tiene insuficiencia renal y más problemas finalizados de la crio, ahí se agrega la plasmaféresis. Pero lo que uno puede ver habitualmente, que son los pacientes con crio leves, ¿sí? Lo que se usan los antivirales. Un poco lo que vos decías, antes decía Paula de las crio. Lo que Pablo decía de las crios es la crio serológica, la crio sérica, que uno, no sé si hay gente acá de OSDE o un prepago, pero cuando uno tiene esa crio, le tira al prepago, tiene crio, y como muchos no saben de lo que estamos hablando, se lo dan, ¿sí? Pero no es una manifestación extrahepática del C, sino que la crio, nosotros estamos haciendo trabajo a ver también qué pasa con esas crio, y las crio desaparecen después con la curación. Y quería decir una cosa muy interesante, que es el factor reumatoideo. El factor reumatoideo lo usamos mucho, sobre todo cuando... A mí el factor reumatoideo positivo en un C me da mucho temor, porque puede ser un precedente de la crio, pero también del linfoma no Hodgkin. ¿Sí? No hay un marcador de linfoma no Hodgkin que puede decir, esto puede hacer pensar que puede ser un linfoma. El C por sí mismo sí, pero si hay un factor reumatoideo positivo también, ¿eh? Así que es un marcador que a mí me da temor. Lo que decía antes Paula es, el C también es como el HIV, un estado inflamatorio crónico permanente. En el C hay claros trabajos que el infarto de miocardio es menor en los que se curan que en los que se curan, el stroke, ¿no? Es decir, digamos que el estado inflamatorio, ateromatosis precoz, el estado inflamatorio del C es muy parecido a lo que ustedes ya tanto saben del HIV. Gracias. Sí, creo que el tema de las extrahepáticas se va ampliando día a día con más evidencia, digamos, saliendo de las clásicas conocidas hace mucho tiempo a las más nuevas. Y con el tiempo todo esto yo creo que se va a trasladar a las indicaciones, digamos, de tratamiento y vamos a poder presionar, es decir, para salir un poco de los criterios de priorización tan estrictos que fueron en el primer momento de aprobación de la medicación, ¿no? Yo quería hacer un comentario a ver si una pregunta para Marcelo. El tema de los antiácidos y la dificultad de que en algunos compuestos puede bajar la eficacia clínica en los estudios de vida real. Si querés hacer algún hincapié en los inhibidores de la bomba de protones. Sí, hay un estudio de Italia del año pasado,
donde ellos se fijaron que la utilización de omeprazol, de venta libre, de Cantor, era casi el 50% de los pacientes en algún momento del tratamiento recibió, aunque sea por 15 días, omeprazol. Y vieron que había una disminución de la respuesta virológica sostenida en aquellos que utilizaban. Si bien no era enorme, exactamente... sobre todo con Ledipasvir, ¿no? Exactamente. Era, supongamos, no me acuerdo exactamente el número, pero de 94 bajaba a 91. Sí, bajaba. Había pacientes que por el uso concomitante del omeprazol tenían una menor respuesta virológica. Entonces, hay que tener cuidado. Hoy las recomendaciones lo detallan un poco más. Si se puede tomar concomitante, si se puede tomar a las 4 horas, si se puede tomar a las 8 horas, con comida, sin comida. Son cosas a tener en cuenta, pero para mí el mensaje es, realmente veamos si es necesario utilizar el omeprazol en estos casos. Cualquier antiácido en realidad. El omeprazol porque es uno de los más frecuentemente utilizados, pero si usamos hidróxido de aluminio también hay que tener cuidado. Sí, todo lo no esencial tratar de eliminarlo, ¿no? A pesar de que no lo crean, hay cosas que no dije, pero entonces... No, hay un tema nuevo que es muy práctico, que es la coinfección con B y cómo el B se puede reactivar con los antivirales de acción directa. Simplemente, antes de un tratamiento para C, siempre hay que pedir un antígeno de superficie, un anticorpio y un anti-S. Si se vio que puede haber reactivación, porque ustedes saben que no se sabe bien el mecanismo, pero que el C un poco inhibe al B, eso se dice, no se sabe bien cómo es la interacción molecular, pero si el C se cura, el B puede reactivar. Puede reactivar tanto el antígeno de superficie positivo como el anticorpio positivo aislado, o sea, lo que es llamado infección oculta. Entonces, la práctica es, uno hace un antígeno de superficie, un anticorpio y un anti-S. Si el antígeno de superficie es positivo y la carga viral es mayor a 10.000 unidades, se trata como cualquier vecino que tenga virus B activo. Si el paciente tiene un antígeno positivo y una carga viral menor a 10.000, se sigue como se sigue un inactivo, estando atento en el tratamiento a las transaminasas. Un paciente que bajó la transaminasa y vuelve a subir, piensa en la reactivación. Y en uno de anticuerpo positivo también hagan la carga viral, se puede, y si no, si los medios no le da para la carga viral, hagan una TGP. Si la idea es que puedan tener una reactivación intra o post tratamiento. Entonces, la TGP por lo menos para que no se escape una hepatitis clínica asintomática que después puede ser más grave. Sí, incluso esto es reciente, es de los últimos meses y ahora está incluido en los prospectos de los antivirales de acción directa, porque es como una alerta del último año la posibilidad de reactivación de virus B en los distintos escenarios. Bueno, ya estamos en tiempo, no sé si hay alguna pregunta más, si no damos por... Hola, buen día. Pidan anti-C a toda la gente. Una pregunta. Los pacientes que evolucionaron al hepatocarcinoma tan rápidamente, ¿habían recibido todos el mismo esquema antiviral? Los 3 pacientes, ahora tenemos 5, pero de los 3 que me referí, eran todos daclasofo y uno con ribavirina. Pero no tardíamente, precozmente. Es decir, precozmente, o sea que el paciente empezó y dentro de los primeros 6 meses hizo hepatocarcinoma. El por qué es esto, hay teorías diversas. Así groseramente, el hepatocarcinoma estaría disparado de antes y estaría controlado por el sistema inmunológico, con la vigilancia de las células T. Si vos con la actividad inflamatoria disminuida de los antivirales sacás esa vigilancia, en teoría, es lo que se dice, se podría activar de nuevo un hepatocarcinoma. ¿Sí? Pero, ojo, como mostré ahí, hay a favor y en contra. Hay una interna mundial terrible, porque los primeros que dijeron esto fue el grupo de Barcelona, que son los número 1 en hepatocarcinoma. Y se le fueron a yugular todo el mundo. Es más, me dijeron ahora para publicar este paper que yo hay que publicar, me dijeron qué revista no la lleve, porque está en la interna para no publicar los datos favorables a favor del hepatocarcinoma. Bueno, damos por finalizada la mesa. Muchas gracias a todos los expositores, creo que ha sido muy completa y bueno, esperemos que
haya más acceso y más posibilidades de incorporar nuevas drogas en los próximos meses. Muchas gracias.